Líderes en acción, en esta oportunidad con Isabel Cárdenas, mujer líder, ejecutiva, emprendedora, coach, psicóloga. Ella nos va a explicar todo su recorrido por este mundo empresarial, el mundo de las emociones, el mundo de la selección de personal, el mundo de las encuestas, de los estudios. ¿Quién mejor que ella, Isabel Cárdenas, para contarnos cómo es su recorrido y cómo inicia? Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Mil gracias por esta consideración en esta invitación. Y bueno, ¿qué deseas saber sobre las pruebas psicológicas? Bueno, lo primero es saber quién es Isabel Cárdenas. Isabel Cárdenas, primero una mujer apasionada por la psicología y todo lo que está relacionado a esta maravillosa disciplina que nos ayuda a soportar, a reforzar lo que es la salud mental. Bien, interesantísimo. Vi la hoja de vida de Isabel, a quien conozco hace mucho tiempo, tengo el honor de ser su amigo y quisiera que Isabel nos comente su hoja de vida, por favor, su recorrido, sus títulos y esos objetivos que se ha puesto y que obviamente los ha cumplido. Bueno, empezamos por la parte profesional, licenciada en orientación y consultoría familiar, licenciada en psicología, psicoterapeuta clínica, es decir, mis competencias abarcan lo que es la psicología clínica y la psicología empresarial. He tenido la oportunidad de desarrollar 6 maestrías en los mismos ámbitos de la psicología clínica y la psicología empresarial y actualmente ya me falta solo por sustentar mi tesis doctoral justamente en todo lo que es salud laboral. Ah, qué interesante, tesis doctoral en salud laboral. Cuéntanos, Isabel, esto de los psicodramas, ¿cómo es la pronunciación? Psicosociología. Psicosociología, ¿cómo es el estudio? ¿Qué servicios prestas? Bueno, a través de mi empresa nacional CIRAL S.A., constituida en el año 2013, representamos a 3 empresas españolas, alemanas, justamente en el ámbito de la psicosociología laboral. La psicosociología es una rama de la psicología que estudia el comportamiento humano en el entorno laboral, es decir, estudia, analiza, pero sobre todo estima situaciones para prever alguna situación no aconsejable ni oportuna para todo colaborador. ¿Qué tan seguros son estos test? ¿En qué? Cuando uno es entrevistado, hace un test, obviamente tiene miedo, tiene nervios y eso puede influenciar en el resultado. Hay muchas personas que no están de acuerdo con estos test psicológicos. Explícanos, por favor, cómo es el proceso, qué pasa con el candidato, cómo se refleja su nerviosismo en esto y se considera no. Y también qué porcentaje es esta encuesta, este estudio y qué porcentaje le dan de peso a la entrevista personal. Permíteme hablar desde la parte deontológica, desde la ética de la psicología como profesional en esta disciplina. Lo principal para una evaluación psicológica es la entrevista personal con un psicólogo clínico, un psicólogo oportuno, un psicólogo que realmente tenga la experiencia en esta actividad. Y como base de esa experiencia, la condición es que haya asistido por lo menos 2 años netamente en lo que es la asistencia de la psicología clínica. Ya, pero perdón ahí, y si es por Zoom, tiene la misma validez, porque recordemos la pandemia y ahora las distancias, a veces por Zoom se hace este tipo de entrevista. Excelente pregunta, Miguel Ángel. Realmente cuando se hace la entrevista psicológica vía online, sí tiene validez, pero definitivamente si tenemos la oportunidad de hacerlo presencialmente, esta presencialidad va a ajustar más o va a ser más validada la información que obtenemos de los consultantes o de las personas evaluadas. Ahora, si usamos los medios tecnológicos e instrumentos tecnológicos, tiene que ser de muy alta, muy delicado, o sea, que pueda percibir lo mínimo de la otra persona, porque justamente a través de los gestos, a través incluso del tono de voz, es decir, de la metacomunicación, los psicólogos podemos identificar cierta información que nosotros necesitamos en la evaluación psicológica. Qué importante es esta evaluación psicológica. La he visto también en las universidades. Cuando uno aplica a una universidad, le hacen la prueba psicológica. ¿Cuál es la razón de hacerle esa prueba?
Bueno, la prueba psicológica en las universidades o instituciones educativas tiene varios objetivos. Una de ellas es para corroborar o confirmar si la persona que desea ingresar a una carrera tiene las suficientes características o competencias para la carrera que ha escogido. Por lo tanto, es muy importante porque lamentablemente cuando no se realiza la entrevista personal con el psicólogo oportuno de la entidad educativa, en la prueba psicológica específicamente para analizar las preferencias profesionales de la persona que desea ingresar, lamentablemente uno de los mayores efectos que puede darse es que la persona se retire de la universidad y sabemos lo que trae esta situación. Correcto, sí, yo estuve en admisiones de las maestrías de UES y casualmente todos los alumnos, parte de la admisión era que tenían que cumplir esta prueba. Así que sí es una verificación importante para seleccionar al personal tanto para un puesto privado como un puesto público o una admisión de una universidad. En conclusión, estas pruebas, ¿qué valor agregado nos dan? El valor agregado, mucho. Como bien lo preguntaste al inicio, qué tan importante es la evaluación psicológica, lo sabemos. Lo más importante es saber seleccionar la prueba que va a ser aplicada al postulante o al aspirante. Como les decía hace un momento, lo más importante en un proceso, en una etapa de evaluación psicológica es la entrevista personal con el psicólogo clínico. Cuando se trata de competencias, puede darse esta entrevista por los psicólogos organizacionales. ¿Qué es lo que pasa con las pruebas psicológicas? Hay estudios que han confirmado que en la entrevista que se da con el psicólogo, lógico, el psicólogo nunca deja de ser persona, por más que quiera actuar con su rol de profesional, con su ética profesional como psicólogo, siempre está latente su parte personal. Por lo tanto, cuando se hace la entrevista, puede integrarse la subjetividad del psicólogo. Por lo tanto, las pruebas, los resultados de las pruebas psicológicas van a ayudar a ese porcentaje de subjetividad del psicólogo que no es oportuno en una evaluación psicológica. Al mismo tiempo, las pruebas psicológicas, todas no son el 100% fiables. Hay algunas, como son las pruebas de TEA o GREFE, prueba española alemana, alcanzan una fiabilidad casi del 95%. Ese 5% que diríamos queda como vulnerable o que puede ser un margen de error, la entrevista psicológica se encarga de corroborar o de confirmar. Por lo tanto, se hacen correlaciones entre los resultados que se han obtenido de la entrevista psicológica con los resultados que se obtienen de las pruebas psicológicas y por lo tanto se emite un informe. Qué interesante este tema. Bien, Isabel, ¿cómo Isabel Cárdenas se vuelve speaker? ¿Cómo ella emprende ese camino de conferencista, facilitador? Muchísimas gracias por esa pregunta y bueno, si me permiten una anécdota, creo que esta actividad de speaker comienza a los 8 años. Me invitan por primera vez a hacer una lectura, iba a ser la primera comunión, y como toda niña, tenía 8 años y me paran frente a un auditorio de 2.000 personas, no esperaba esto de aquí y la verdad que me equivoco en una frase que tenía que decir y bueno, esa fue mi primera experiencia que no me salió bien, felizmente me dieron la oportunidad. Tuve una asistencia psicológica porque mi papá, más que nada, él se dio cuenta de que tenía facilidades para la oratoria, tenía facilidades para pararme frente al público porque realmente lo disfruto muchísimo porque pienso que a partir de estas conferencias, de los temas que se tratan en todos estos eventos en el que me han dado la oportunidad de participar, y más aún con la experiencia de la asistencia en la psicología clínica, en la psicología empresarial, en algo podemos aportar, con algo se puede ayudar, porque realmente después de algún evento alguien se acerca y nos comenta que le llegó, se quedó con tal palabra, con tal frase. Y como psicóloga, basta que a una persona le llegue algo para uno sentirse agradecida por esa oportunidad.
Qué interesante. ¿Y qué reto ha enfrentado en este caso, Isabel? Con respecto a las conferencias, a ser speaker, bueno, uno de los temores o el reto que me propuse, como les digo, a partir de los 8 años, es que si me llegaba a olvidar de algo, recordar siempre que solamente yo conozco el guión. Correctísimo. Por lo tanto, eso sí, siempre acepto conferencias, charlas relacionadas a los temas en las que me considero competente. Y si me llega a pasar esta situación, que me bloqueo por algo, conozco sobre el contenido y perfectamente puedo interferir con algo. Bien, y hablando de contenido, Líderes en Acción, ¿qué tips, qué mensaje puedes dar tú a la audiencia, en este caso a las mujeres, para que se conviertan en líderes en acción? Considero que todas nacemos con las posibilidades de ser líderes. El asunto es que algunas estas características de líder lo tienen desarrollado desde pequeño, otras por alguna razón la tienen bloqueadas y otras por otras razones lo pueden desarrollar más ya cuando son adultos, pero todos tenemos la posibilidad de ser líderes. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros seamos el primer líder para nosotros mismos. Y esta situación nos podemos llegar a convertir, primero, analizando cómo podemos vencer nuestros obstáculos, cómo vencer nuestros miedos. Y muchas veces, cuando analizamos esta situación, es que quiero llegar a ser líder de algo, recordemos que primero tenemos que ser nuestro propio líder, pero que no lo llegamos a hacer porque tenemos alguna preocupación, algún temor de que esto no vaya a salir bien. Y nuevamente, si nos proponemos, todas podemos llegar a alcanzar ese liderazgo que es oportuno, porque una mujer cumple varios roles y ojalá que cada uno concienciemos lo importante de ser nuestro propio líder. Claro que sí, el líder interno. Empezaríamos por el ser interior. Exactamente. ¿Y qué recomendaciones nos das para mejorar esa autoestima? Lo mejor es conocerse uno mismo. Recuerdo una frase que me acompaña muchísimo, otra vez con mucho énfasis. Mi papá estuvo siempre al lado mío, me guiaba en toda la formación, el estudio, y me decía, recuerda algo, quien tiene la información tiene el poder, y qué mejor que cada uno, hombres, mujeres, tengamos nuestra propia información, porque así logramos identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, para que aquello que tenemos bien, es decir, nuestras fortalezas, las podamos potenciar, y asimismo aquellas debilidades o amenazas que se nos pueden presentar, las podamos superar. Pero solamente esto llegamos a conocerlo cuando tenemos información de uno mismo. Y justamente las pruebas psicológicas también nos pueden ayudar a llegar a esta información personal. Qué interesante este mensaje. Todos podemos ser líderes, todos podemos prepararnos para ese liderazgo en acción. Bien, vamos ahora a un corte y regresamos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. La esperanza es la luz que nos guía. Por eso queremos invitarte a compartir una tarde de bingo solidario para curar a 5 niños valientes en su lucha contra el cáncer, que se realizará el domingo 10 de noviembre de 1 de la tarde a 8 de la noche, en el edificio Las Cámaras, ubicado en la avenida Francisco Orellana, donde tendrás la oportunidad de ganar muchos premios, tales como electrodomésticos, juegos de sala y hasta $1,500 en efectivo, con show artístico y rifas. Únete a esta noble causa para poder curar muchas sonrisas, porque en el corazón de cada niño con cáncer hay una batalla valiente que librar. Compra ya tu entrada en los números que aparecen en pantalla y únete a una tarde llena de generosidad que marcará un gran impacto en la vida de estos hermosos niños. Bingo solidario por los niños con cáncer, donde cada número cuenta para salvar vidas. Seguimos como el primer programa de seguridad del país,
Max Security cerca de ti, con entrevistas, reportajes, medidas de autoprotección, seguridad ciudadana y todo lo que usted necesita para sentirse seguro. Max Security cerca de ti, por tu seguridad, síguenos en nuestras redes sociales. Yo no entiendo por qué mis pacientes me piden tantos consejos, si yo psicólogo no soy. Por eso te traigo este podcast, donde descubrirás muchos tips de salud. También conoceremos el lado humano de nuestros invitados, profesionales de la salud. Vamos a saber todo de sus experiencias, sus vivencias y los chismes. Chismes de la salud, por si acaso, ¿eh? Todo en un solo lugar. Te espero en mi podcast Salud al Día. Todos los martes, 10 de la mañana, por tu canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Isabel, ¿cuál es la diferencia entre las pruebas verdaderas y las pruebas falsas? Coméntanos. Concreto, la prueba falsa, los resultados son totalmente erróneos y las pruebas originales dan los resultados fiables o los más cercanos a la realidad de la persona que se evaluó, a tal punto que hay una diferencia de 5 a 60 puntos hacia más o hacia menos en las pruebas falsas. Y lamentablemente este tipo de situaciones o estos resultados falsos se utilizan para psicodiagnósticos, psicotratamientos o incluso para seleccionar a una persona que quizás no es la idónea ni la competente para tal puesto en un entorno laboral. Por eso tienes que saber escoger tus encuestas y en esta oportunidad Isabel Cárdenas, la experta. Así es que cuenta con ella para este tipo de pruebas. Estamos con Isabel Cárdenas. En esta oportunidad vamos a hablar Isabel Cárdenas como madre. Cuéntanos, Isabel, ese reto de ser ejecutiva y ser mamá, ser catedrática, ser speaker. Bien lo has dicho, reto. Fui mamá, fui madre a los 18 años, tengo 2 hijas, maravillosas mis hijas, con sus imperfecciones y con sus cosas maravillosas como todo ser humano. Y tengo la grata oportunidad de tener tres tesoritos más. No, 3 nietos. 3 nietos. Por lo tanto, como bien dices, un reto siendo tan jovencita como madre, pero creo que lo he hecho bien. Se ha hecho buena labor. Se hizo buena labor. Muchas gracias siempre a mi madre y a mi suegra que siempre estuvieron apoyándome. Qué chévere, qué chévere. Y como ejecutiva lideras varias empresas, ¿no? La dermocosmetología me parece un nicho muy interesante. ¿Cómo está esa situación? Bueno, la dermocosmética la lidera mi hija. Soy parte de esa empresa también, pero la lidera ella desde muy joven, lógico, con el apoyo de su padre y el mío en cuanto a la experiencia empresarial. Y lógico, ahora que ella es ya madre, pues apoyándola en todo lo que se pueda para que ella pueda cumplir también ese rol, principalmente el de madre y luego el de empresario. Ah, qué bien. Sí. ¿Y las empresas de selección, de estudios, son 3 empresas? Sí, la de selección se llama CIRAL, esa sí la lidero directamente yo. Mis hijas están integradas también en las mismas empresas y esta empresa que se llama CIRAL S.A. es una empresa nacional que a partir del año 2014 tomó la representación de la empresa española-alemana Theogrefe, que justamente es la empresa desarrolladora, gestionadora y comercializadora de las pruebas psicológicas, con más de 450 pruebas a la disposición de todos los ámbitos de la psicología. Qué interesante. ¿Y qué tema te gustaría tocar en una charla, en un seminario, que podríamos organizar tanto Factor Humano como Isabel Cárdenas para nuestra audiencia? Me encantaría, un tema es el protocolo de aplicación de las pruebas. Es un tema que no se lo ha tomado en consideración, pero que es, diríamos, uno de los elementos principales para llegar al éxito de una evaluación psicológica, de una aplicación de prueba psicológica, y es algo a lo que te referiste al inicio de esta conversación, cuando sabemos que nos van a tomar
una prueba, el nombre técnico es aplicar la prueba psicológica, ¿cómo nos sentimos? Y justamente esos aspectos se lo debería de considerar antes de la aplicación de la prueba psicológica. Porque ¿cuál es el éxito de la prueba? Es llegar a obtener la información más cercana o real de la persona que se está evaluando. Pero que lamentablemente por el estado emocional que puede presentar angustia, ansiedad, porque no sabemos específicamente de qué se trata esta prueba, cuál es el objetivo, lamentablemente por ese factor pueden ocasionar resultados que no son los reales de esa persona. Es decir, pueden salir resultados tergiversados. El asunto es que felizmente las pruebas psicológicas cuentan con una plataforma que puede llegar a identificar cuando la prueba ha sido manipulada o cuando la prueba no ha sido respondida adecuadamente. Y esto por aspectos emocionales nuevamente de la persona que está respondiendo a las preguntas de la prueba. El sistema invalida la prueba. Por lo tanto, a los psicólogos nos dicen, ¿sabes qué? Está invalidada, esto quiere decir alerta. O se le vuelve a analizar o simplemente pues ya se queda con ese resultado. Bien, ¿y cómo tú puedes dar un mensaje a la audiencia? ¿Cómo controlar esa angustia, esos miedos, esas emociones que lo vivimos ahora diariamente por todo el entorno que todos sabemos? Definitivamente no hay mejor situación que el estar emocionalmente equilibrados para actuar oportunamente. ¿Cómo lo logramos? Lo primero, cuando pasamos por una situación que nos ha traído preocupación, pero mucha angustia, quizás miedo, quizás tristeza, quizás ira, tenemos que llegarnos a equilibrar. Y lo primero que se tiene que hacer es el desahogo emocional, para luego aplicar una de las técnicas que nos lleve al equilibrio emocional. Si no hay desahogo emocional, no vamos a llegar a un equilibrio oportuno que se necesita nuevamente para poder actuar oportunamente. Y hay 5 pasos que esto se lo aplica desde la psicología de emergencia. Tuve la oportunidad de hacer una especialización en psicología de emergencia. ¿Cuáles son estos 5 pasos? El primero es respirar. El segundo, decirse, mantén la calma. Tercer paso, volvernos a decir, yo decido estar bien. Cuarto paso, volvernos a decir, mantén la calma. Y quinto paso, nuevamente, respirar. Con esta técnica lo que hacemos es equilibrarnos, es decir, que aquella emoción que hemos sentido pero muy fuerte, la lleguemos a estabilizar. Y luego hacer una técnica de relajación, pero si ya la situación es tan fuerte, definitivamente acudir a un profesional en psicología. Yo decido estar bien, recuérdalo. Yo decido estar bien. Respira, inhala, exhala. Yo decido estar bien. Empecemos el día con esa frase que Isabel nos recomienda. Y ahora, ¿cómo hacemos para meditar? Ya que también ha estudiado el tema de meditación, Isabel. Hay diferentes técnicas también para llegar a una meditación adecuada. Y lo que sí sugiero es que acudan a la persona indicada, que realmente se ha formado en todas estas disciplinas. Porque si bien es cierto, todas estas actividades o técnicas ayudan oportunamente, siempre y cuando se la aplica de forma oportuna. Pero asimismo podrían causar muchísimo daño o empeorar la situación si realmente la técnica no es aplicada de manera eficaz. Es verdad, sí, hay que saber meditar, hay que saber respirar y qué mejor con los profesionales. Isabel, coméntanos en cuanto a qué recomendaciones tú das para emprender, innovar. ¿Qué recomendaciones a los emprendedores? Empieza chico pensando en grande. Creo que todos nuevamente tenemos la facilidad, la oportunidad de ser emprendedores para que más tarde ese emprendimiento se convierta en negocio y luego se convierta en empresa y quizás llegue a un grupo corporativo.
No hay peor frustración para una persona que emprende algo con tanta ilusión, considerando todos los recursos, me refiero al tiempo, pero sobre todo la ilusión que uno pone en un emprendimiento y que por algún motivo, al poco tiempo, se bloqueó, no siguió adelante. ¿Pero por qué pasa esta situación? Porque se empieza de una forma que no es la oportuna. Tenemos ahora tanta facilidad de podernos instruir en todos estos pasos que nos lleven a que se haga realidad nuestro emprendimiento, pero sobre todo que ese emprendimiento se fortalezca y se siga desarrollando y que no llegue a bloquearse o a frenarse y nos quedamos sin el emprendimiento. Por lo tanto, una de las sugerencias es que comienza chico, comienza pequeño, siempre pensando en grande. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, si comenzamos con un emprendimiento que, o sea, tengo la facilidad de hacer algo de repostería. Y muchas veces pensamos, no, si es algo sencillo, yo sé hacer el dulce. Pero es que no solamente se necesita de la persona que sepa hacer el dulce, que sepa hacer el postre, no solamente, también se necesita alguien que nos ayude en la parte de las finanzas, alguien que nos ayude en la parte contable. No, es que yo no puedo hacer todo porque más aún, y es una realidad, no tenemos los suficientes recursos para que este emprendimiento esté integrado por muchos profesionales. Pero nuevamente ahora hay cursos, incluso gratuitos, todos los webinars que pueden compartir profesionales con gran trayectoria como tú, Miguel Ángel, en diversos temas. Por lo tanto, acojámonos a todos estos recursos para que nuestro emprendimiento siga adelante, se siga desarrollando y que, ¿por qué no?, se llegue a transformar en un negocio y más tarde en una empresa y, como les digo, por último, pues llegue a ser parte de un grupo corporativo. Y si no prospera, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo, hasta que ese proyecto salga. La persistencia, insistencia de un buen líder, de un buen emprendedor, con todos los aportes que nos ha dado Isabel, podemos llegar al éxito, ¿sí o no? Por supuesto, y si me permites una frase justamente que la leí hace poquito, el doctor Enrique Rojas, conocido psiquiatra, psicólogo español, nunca la había conocido. El fracaso enseña lo que el éxito oculta. El fracaso enseña lo que el éxito oculta. Recuerda, te esperamos este sábado 8 de la noche para que veas este programa todos los sábados 8 de la noche, y en esta oportunidad agradecer a Isabel por su presencia acá con nosotros. Para Líderes en Acción, un honor tenerla acá en este programa. Síguenos para más información, siempre aportando a los líderes.